Antes de empezar la exposición, voy a contarles, estaba dando vueltas si contar o no contar, porque es un cuento infantil, muy infantil, se llama El trencito del pueblo. Y después vamos a entender por qué. Obviamente es una fábula, una historieta con una moraleja, con una enseñanza. Si bien está destinada a los niños, lo vi prudente como para poder enseñar, como para poder aplicar después lo que vamos a ir aprendiendo. Resulta que este trencito del pueblo hacía sus viajes todos los días, iba del pueblo hacia unos lagos, todo visitante quería ir al lago, entonces él todos los días hacía ese mismo recorrido. Obviamente en esta historia el trencito habla y dice que estaba cansado de que todos los días haga siempre el mismo recorrido, que todas las veces vaya y lleve a la gente una y otra vez, todos los días. Entonces se le ocurrió un día, mientras amanecía y todavía no estaban los pasajeros, huir. Dice que el trencito aceleró y se fue, y se fue, y se fue, y decía, estoy libre, ahora sí, por fin, hago lo que quiero, puedo ir donde quiero. Ahora ya nadie lo podía frenar y nadie le podía indicar. Entonces dice que fue, y fue, y fue sintiéndose libre hasta que terminó las vías del tren. Y tanto haber vagado, tanto haber ido, recorrido y recorrido, dice que también un momento dice, ¿qué estoy haciendo? Llegando al fin de las vías, no encontraba ya rumbo por dónde recorrer. Entonces, pensándolo bien, decide volver al pueblo, porque ya no tenía más a dónde ir. Pero mientras volvía, de alguna manera este trencito del pueblo entendía que había sido fabricado para un propósito. Y el escaparse de ese propósito hacía que sea inútil, pues ya no estaría cumpliendo con su propósito y sería en vano el haber sido construido, pues su tarea era llevar a pasajeros al lago. Entonces, volviendo este trencito al pueblo, entendió su propósito y la gente estaba feliz porque ahora también podía contar con ese trencito que había desaparecido, podía contar ¿para qué? Para seguir visitando ese lago. Y entonces ahora al ver a esos pasajeros que subían felices al tren, él entendió su propósito. Él entendió de que esa era la tarea por la cual había sido construido, etcétera. Yo lo parafraseé y lo reduje a un montón. Pero ¿por qué hago este relato? ¿Por qué me agarro de este cuento infantil para empezar como introducción este sermón de hoy? Mis hermanos, la iglesia fue diseñada con un propósito divino. Tiene ya marcado su camino, su función. Dice su palabra que Dios mismo preparó el camino y las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como dice en Efesios 10. Mis hermanos, aunque parezca raro o ridículo, somos como ese trencito de la historia. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia del Señor y nosotros no podemos salirnos del riel porque descarrilamos y estamos de alguna manera perdidos. Y tampoco podemos intentar dejar nuestra función para la cual fuimos creados. Cada uno de nosotros dice que en Cristo Jesús fuimos creados por el Señor. Entonces, hermanos, debemos convencernos como el trencito que cumplir nuestro propósito es mejor que andar dando vueltas, buscando rumbos, buscando otras alternativas. Mis hermanos, el tiempo es valioso y en vez de estar dando vueltas, debemos aprovechar en aprender cuál es el propósito de nuestro Dios para nuestras vidas, para la iglesia y poder aprovechar el tiempo que nos queda. Hermanos, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esa iglesia, como dije hace un rato, somos nosotros. Y Él le dio a su iglesia instrucciones y dones a cada uno para que cumplamos con el propósito de iglesia en este mundo. Este trencito tenía un propósito, tenía un fin. Así también la iglesia. La iglesia no está puesta simplemente para que los creyentes digan, estoy aburrido, siempre lo mismo, no. Hermanos,
Vamos a gozarnos cuando entendemos el propósito por el cual hemos sido rescatados. La Biblia dice que cada uno de nosotros ha sido rescatado por el Señor. Él nos ha pasado de las tinieblas a la luz, pero con un propósito: poder dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Y entender el propósito va a hacer que nosotros podamos servir y andar con gozo, sabiendo que, tengo un fin. No tengo que andar vagando ahí a ver qué es lo que tengo que hacer, que su palabra ya nos indica, nos enseña cuál es el rumbo que la iglesia y cada creyente debe tomar. Es por eso que considero esta carta que estamos estudiando, tantos domingos que lo estamos exponiendo, considero que esta carta es como el GPS para el cristiano. Esta carta es como nuestro molde. Esta carta nos muestra cómo una iglesia sana debe verse. Entonces es importante que nosotros prestemos atención, pues lo que Pablo está intentando hacer a través de esta carta es mostrar a cada creyente cuál es su función, cuál es su rol en la iglesia de Cristo. Recuerden que Pablo empezó esta carta, este capítulo, mejor dicho, dando instrucciones a Timoteo de cómo debía conducirse con los demás, cómo debía ser el trato con los demás hermanos. Si debía enseñar o exhortar a los ancianos o a las ancianas, lo debía hacer como qué, como a padres o como a madres. Y a los jóvenes, ¿cómo es que debía tratarlos? Como a hermanos, como a miembros de su propia familia, entendiendo que ese trato es bíblico, ¿no? Porque aclaro esto, porque los tratos hoy en día entre familias puede ser totalmente distorsionado. Luego continúa y le habla acerca de la responsabilidad que la iglesia tiene de cuidar y honrar, sosteniendo a las viudas que en verdad lo son. Y eso lo hemos estado viendo por varios sábados. ¿Y por qué era importante? Pues este asunto en ese momento fue descuidado y puede ser fácilmente descuidado también en nuestros días. Y esos 14 versículos que hemos escudriñado nos enseñan que debemos prestar atención y ser cuidadosos con las viudas que el Señor nos permita tener en la congregación. Ahora bien, leímos varios versículos de lo que domingo tras domingo, si el Señor lo permite, avanzaremos. Y como habrán notado la lectura, los siguientes versículos nos muestran o nos enseñan acerca de una instrucción. Pablo instruye a Timoteo acerca de la función de los pastores. Vamos a empezar a hablar acerca del ministerio pastoral en la iglesia. Y mis hermanos, sé que posiblemente alguno pueda pensar, ya pasamos varios domingos hablando de las viudas y ahora vamos a empezar y seguramente vamos a pasar hablando de los pastores. ¿Y cuándo nosotros? Alguno podrá pensar, ¿por qué no mejor predica acerca de cómo están las familias o cómo ser un buen marido, cómo ser una buena esposa o cómo ser mejor como hijo, cómo criar a nuestros hijos? Puede ser, yo no lo sé, pero pueden pensar que las predicaciones de las viudas no tengan relevancia para los creyentes que no son viudas o para los varones. Pueden pensar que el hablar de los pastores, que por ejemplo las mujeres no están llamadas al pastorado, entonces sería irrelevante para las hermanas, mejor que hable con los varones nada más. Hermanas y hermanos, es importante escuchar todo el consejo de Dios. Y por si se preguntan por qué no predico sobre estas cosas, primeramente debo decir, porque los temas no los elijo yo. La predicación expositiva tiene beneficios y hace que a medida que vamos avanzando los temas surjan del mismo texto. Y estos versículos que nosotros vamos a tratar de ahora en adelante son parte del consejo de Dios para la iglesia. Y recuerden que estos temas que estamos tratando y los que trata Pablo acerca de la iglesia en Éfeso es porque los líderes y los miembros de la iglesia habían descuidado.
Estos asuntos son importantes y es por eso que Pablo los toca. Si no fueran importantes, si no tuvieran relevancia para la iglesia, no los hubiese tocado. Y si esto era solamente para los varones, Pablo podía haber dicho, dile esto a los varones. Porque estas cartas eran leídas públicamente y en ese público eran que estaban varones, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Había todo lo que hay hoy en día en esta congregación. Entonces, si esto era leído, porque debían haber escuchado todo el consejo de Dios y es necesario que nosotros nos expongamos a esta realidad también. Y algo más quiero decirles, que aunque no parezca, como aprendimos el domingo pasado hablando de las viudas, a medida que vamos avanzando van saliendo temas tan importantes como, por ejemplo, vimos el domingo pasado lo que es el chusmerío. Salió de las viudas, pero nos enseñó a todos a no ser chismosos, a no estar divulgando cosas que no hacen bien al cuerpo. Así también, aunque no parezca, y ustedes digan, pero yo quiero aprender sobre estas cosas, aunque no parezca, hermanos, todas las cosas de la Biblia están conectados, están entrelazados, toda enseñanza va a aplicarse y nos va a enseñar, tanto en la vida de familia, nos va a enseñar el trato con nuestros hijos, nos va a enseñar todo, como por ejemplo en 1 Timoteo 5:4 leíamos, dice, por si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos. Ahora les está enseñando a los hijos y nietos. Hablando de las viudas, le enseña a los niños, o sea, a los hijos y a las hijas, a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres. O sea, si hemos visto esos pasajes, ustedes de alguna manera fueron exhortados a cuidar, ser respetuosos y velar por los ancianos, velar por sus padres, honrar a sus padres. Así también estos pasajes, a medida que lo vayamos viendo, si bien no va dirigido porque no todos van a ser pastores y las mujeres no lo van a hacer, entonces tiene que tener alguna aplicación, alguna enseñanza práctica para nosotros, y como espero demostrarlo y con la ayuda del Espíritu Santo, sé que estas enseñanzas le van a ser de bendición y edificación para todos nosotros, hermanos. Estas enseñanzas harán que la iglesia crezca espiritualmente, pero también les enseñará a tener cuidado en estos temas. Vayamos entonces al texto, 1 Timoteo capítulo 5, hoy voy a leer solamente el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. He titulado este sermón o esta exposición, el ministerio pastoral. Hoy vamos a ver solamente un panorama general del ministerio pastoral en la iglesia local. Vamos a hacer un pantallazo general de lo que la Biblia enseña acerca de este ministerio. Ya los domingos siguientes, si el Señor lo permite, vamos a ir exponiendo versículo tras versículo, pero para meternos en esto debo poder tener una base. Para poder construir algo debo empezar por las bases. Entonces la idea de hoy es poderles dar ese panorama general para que cada uno de ustedes entienda de lo que va a venir hablando ahora y la importancia que tiene estos versículos en la función de la iglesia. Hermanos, hablar del ministerio pastoral, hablar de los pastores en nuestros días, de alguna manera tiene algunos prejuicios. Sé que la figura pastoral en nuestros días está muy mal visto, aunque con mucha razón, pues hay tantos falsos pastores que andan dando vueltas allá afuera y han dado mucho que hablar. Esta triste realidad, hermanos, no solo ha llevado a que los demás puedan desconfiar de los pastores, sino también a despreciarlos, a menospreciarlos y hasta verlos como simples charlatanes y ladrones porque se enriquecen con las ofrendas de los hermanos. Ese es el concepto que mucha gente tiene acerca de los pastores. Ahora bien, aunque eso sea verdad, aunque esa realidad o esa triste realidad esté a nuestro alrededor, no es algo nuevo en la historia de la humanidad.
Pablo mismo sabía que en la iglesia en Éfeso habían falsos maestros. Entonces, si había en esos tiempos, también lo hay en nuestros días. Y precisamente por esto es que Pablo en el capítulo 3 da los requisitos para los que iban a guiar y gobernar la iglesia del Señor. Precisamente por eso, porque habían falsos y la iglesia debía reconocerlos, debía ver quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos. Y es por esta existencia de los falsos pastores que Pablo es claro en decir, no sé si lo habrán visto, pero escuchen esto, dice, a los ancianos que gobiernan bien. O sea, que habían otros que no tenían ese buen gobierno. Habían otros en medio de ellos que eran falsos. Entonces Pablo dice que a los ancianos que gobiernan bien. O sea que la iglesia debía responder a estos ancianos que gobiernan bien. Alguno va a preguntarse, ¿pero por qué hablo entonces de pastores si el texto dice ancianos? Porque ahí dice los ancianos. Y yo estoy diciendo el ministerio pastoral. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana, en este panorama general del ministerio pastoral, es el liderazgo bíblico. ¿Cómo es que Dios inspiró a los escritores de la Biblia por medio de su Espíritu a escribir la instrucción acerca del liderazgo en la iglesia? Por eso vamos a ver primero el liderazgo bíblico. Hermanos, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 3 términos que se refieren a los que guían la iglesia junto a los diáconos. Y estos términos que vamos a encontrar son ancianos, como vimos en el texto de hoy, obispos y pastores. La palabra ancianos se menciona como más de 15 veces refiriéndose al liderazgo de la iglesia. Esta palabra ancianos en el griego es presbíteros, y en este caso se está refiriendo a una persona en este caso no se está refiriendo, cuando hablamos de ancianos, no se está refiriendo a una persona de avanzada edad, como lo trataba en los versículos primeros, dice, cuando corrijas al anciano, y en ese caso sí se refería, por el contexto, no porque lo estoy inventando, a las personas de edad avanzada. Ahora, en este caso dice que los ancianos, en este caso y el contexto se está refiriendo a hombres, a miembros de la iglesia con una madurez espiritual y experiencia en el camino del Señor, a los cuales eran puestos para el gobierno en una iglesia local. ¿Y qué de la palabra obispos? La palabra obispo se menciona 4 veces haciendo referencia a los líderes de la iglesia, y esta palabra obispos es la palabra griega episkopoi, que significa supervisores, sobrevedores. Estos hombres eran designados para asumir el cuidado espiritual de la iglesia. O sea, ¿cómo? Los otros también, estos también. ¿Y qué de los pastores? Los pastores, la palabra pastores aparecen 5 veces refiriéndose a este mismo cargo. Y Dios los había puesto, o Dios puso pastores en la iglesia para guiar, cuidar la grey de Dios. Entonces, ¿para qué se mencionan estos 3 términos? ¿A quiénes se están refiriendo hablando de los pastores, obispos y ancianos? Ya lo he dicho en esta misma serie, en los versículos anteriores. Estos 3 términos se refieren a las mismas personas. Tanto el obispo, el anciano y el pastor son los mismos, hermanos. Pablo, incluso en el momento de escribir los requisitos en el capítulo 3 acerca de los obispos, él solamente da los requisitos para ellos. Los que anhelan obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser, y empieza con los requisitos. Y después da los requisitos de los diáconos, pero no menciona los requisitos de los ancianos y tampoco de los pastores. ¿Y por qué? Porque Pablo entiende que se refiere a las mismas personas. Ahora bien, o sea que en la iglesia ¿podemos llamar al pastor obispo? O sea, también podemos llamarlo anciano. Y yo el otro día hablando con hermanos, yo les hacía una pregunta que yo mismo me la cuestioné y yo digo, qué equivocado que estaba.
Si alguien les preguntara, entendiendo que por ahí hay iglesias que nombran a sus líderes obispos, no pastores, y se encuentran con uno de estas personas y les pregunte, hermano o tal persona, ¿cómo se llama el obispo de tu iglesia? Yo, sinceramente, sin haber estudiado esto, hubiese respondido de esta manera: no, en mi iglesia no hay obispos, hay pastores. Yo hubiese respondido de esa forma. Pero entendiendo ahora, yo simplemente puedo dar el nombre porque sé que obispo, como pastor, como anciano, se refiere a aquellos que guían la iglesia. Entonces puedo dar libremente, sin la necesidad de corregir al hermano, el nombre del que dirige o los que guían en la iglesia. Eso es importante poder entenderlo porque en serio estamos en una mezcla de pensamientos acerca del liderazgo en la iglesia, y uno cuando le dice obispo, o sea, hermanos, ¿pueden llamarme obispo? Aunque parezca raro, sí, pero se dan cuenta que parece raro llamar obispo, porque ya tenemos preconceptos, prejuicios armados de las otras religiones. Entonces, obispo, sí, la palabra obispo, anciano o pastor se refiere a las mismas personas. A medida que vayamos viendo versículos, vamos a ir viéndolo. Yo lo hice como un resumen porque esto ya lo había enseñado cuando el Señor instituyó enseñanzas acerca de obispado. Entonces, lo segundo que vamos a ver en este panorama del ministerio pastoral, hemos visto ya entonces, hemos aclarado el término. Ahora vamos a ver el modelo de liderazgo en la iglesia, ¿sí? El modelo bíblico de liderazgo. Leamos de nuevo, dice ahí, los ancianos que gobiernan bien. Debemos prestar atención, hermanos, a todo lo que leemos. Ahí la palabra ancianos está en plural. O sea que Pablo está hablando de un grupo de ancianos. Mis hermanos, el Espíritu de Santo dispuso que la iglesia debía ser guiada por una pluralidad de pastores y diáconos. Vamos a ver algunos versículos. Los que estén familiarizados con la Biblia, síganme, y los que no escuchen para no perder la atención, igual de todos modos va a estar ahí proyectado. En Hechos, capítulo 14, vamos a ver este modelo bíblico de liderazgo en la iglesia. Acabo yo de afirmar de que el Espíritu Santo designó a la iglesia, que la iglesia debía ser guiada por una pluralidad de pastores y diáconos. Veamos entonces estas referencias. Hechos, capítulo 14, cuando en sus viajes iban predicando, iban estableciendo iglesias, dice ahí el capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos está en plural y en cada iglesia en singular. O sea que donde iban establecían ancianos en cada iglesia, y habiendo orado y ahí está. Pero la idea es que establecían ancianos. Sigamos. Hechos capítulo 20, versículo 17, cuando Pablo estaba en sus viajes, dice ahí, enviando pues desde Mileto, 20, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Nosotros, hermanos, estamos estudiando la carta de Timoteo, porque Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, y cuántos de estos ancianos que se presentaron con Pablo y fueron exhortados a cuidar de la grey se habían descuidado de su función, o incluso habían dejado que se infiltraran falsos maestros, y ahora estaban padeciendo las consecuencias por no haber prestado atención. Son estos mismos que Pablo hace llamar, dice ahí, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quién? A los ancianos, plural. ¿De dónde? De la iglesia, singular. 20:28. Ese relato es hermoso para que lo puedan leer completo, pero no me da el tiempo. 20:28 dice, por tanto,
Ahora escuchen los términos que se va a referir a estos ancianos, hablando de los mismos. Hizo llamar y les dio indicaciones y ahora los exhorta a esto. 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros, hablándole a estos ancianos, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, a estos ancianos les está diciendo que Dios los puso como obispos, y siempre en singular, para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar es el término que se refiere a pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, dice Pablo escribiéndole a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y para qué, y establecieses ancianos en cada ciudad. Establecieses ancianos, plural. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo en sus saludos dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Otra vez, ahora en vez de ancianos dice obispos, es el mismo término a estas personas, y diáconos, pero ambos en plural. Hebreos capítulo 13, versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Saludad a todos vuestros pastores, plural. Ahora, según lo que aprendemos, hay muchos más relatos, pero no podía extenderme. Por lo que vemos, el modelo bíblico de la iglesia en sus inicios fue una pluralidad de pastores. Eran varios los pastores en cada iglesia. Y en nuestros días, hoy nosotros podemos conocer, por ejemplo, hay iglesias que por ahí ya están constituidas y son grandes, como las que están en República Dominicana. Y yo les voy a hacer una pregunta para poder entender este concepto de pluralidad o cómo es establecido este liderazgo en la iglesia en un término de varios pastores. ¿Qué responderían ustedes si yo les pregunto cuál es el pastor principal de la iglesia en Dominicana, de la iglesia IBSJ? ¿Cuál es el pastor principal? Muchos dicen Sugel. ¿Cuál es el pastor principal de la IBI? Miguel Núñez. Ese es el pensamiento común porque es a los que más de alguna manera vemos y conocemos, pero resulta que en esa iglesia o en esas congregaciones no está solamente Sugel o no está solamente Miguel Núñez, sino hay varios pastores. Pero el hecho de ver más a uno a veces nos hace asumir esto. Ese debe ser el pastor principal. Y cuando yo digo, y por eso debemos ser de alguna manera cuidadosos y entendidos en esto, cuando yo estoy diciendo que hay un pastor principal, o sea que lo estoy poniendo por encima de los demás, porque es el principal. Y los otros, bueno, son pastores, pero como que colaboran con el principal. Mis hermanos, nosotros acabamos de leer el modelo bíblico y la Biblia nos enseña que en las iglesias eran establecidos ancianos, pastores, obispos, pero todos por igual. No había un pastor principal o pastores secundarios o colaboradores del pastor. Puede ser que no todos se dediquen a la misma función de predicación y exposición de la palabra. Puede ser que algunos hayan sido capacitados para consejería bíblica, para consejería familiar. Independientemente, Dios los va capacitando, pero no debemos dar por sentado que en estas congregaciones hay un pastor principal. Los pastores son pastores y no hay en ningún momento
cargos por encima, según el modelo bíblico. Yo sé que hay congregaciones o hay denominaciones que tienen al obispo, después al anciano, después al pastor, o a veces ni siquiera tienen pastor y los van acomodando en un sentido piramidal. El gobierno en la iglesia no es piramidal, no está a la cabeza, como por ejemplo el catolicismo dice que el que está arriba del todo es el Papa, después están los demás. No, en la iglesia de Cristo el liderazgo bíblico es pastores y diáconos, y todos por igual. No hay uno más que otro. Y algunos ya deben estar por ahí pensando desde su casa o en este lugar, si la Biblia dice que deben haber pastores, ¿por qué en esta iglesia hay un solo pastor? Y debo responder a esto. Porque es el primer pastor. Es el primer pastor que Dios le dio a esta iglesia local, pero no será el único, hermanos. Primeramente porque no es saludable para la iglesia y no es saludable para el mismo pastor que esté solo. Pero debemos entender el contexto, porque cada iglesia local, nosotros vemos la IBCJ, vemos la IBC, pero ahí tienen un montón de pastores. Sí, pero cuando empezaron con uno. Y así el Señor fue añadiendo a la iglesia según la necesidad y según lo que Jesús, nuestro Dios, por medio de su Espíritu iba capacitando y proveyendo a la iglesia de varones que llamados al ministerio, y así va a ocurrir en cada iglesia sana que toma en cuenta su palabra en el momento de tomar decisiones o en el momento de entender el modelo bíblico en el liderazgo. Por eso, hermanos y hermanas, ustedes tienen que saber cuál es el modelo bíblico y cómo y cuáles son los requisitos. Todos ustedes tienen que saber para que podamos abrazar ese diseño de Dios. Lo tercero que vamos a ver en este panorama general del llamado de lo que es el ministerio pastoral es el llamado al ministerio pastoral. Leamos de nuevo: los ancianos que gobiernan bien. No sé si alguna vez se preguntaron, pero ¿cómo es que una persona o un hombre llega a ser anciano, pastor u obispo? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que podemos nosotros saber cómo es que uno llega a ser nombrado pastor en la iglesia local? ¿Quién es el que lo determina? Hermanos, el que aparta a un hombre para servir en el pastorado en una iglesia local es el Espíritu Santo. Y eso es importante también que lo entendamos. El llamado al pastorado lo hace el Espíritu Santo. Un instituto teológico, por más sano que sea, no hace pastores. ¿Puede uno en este lugar recibir instrucción o incluso recibirse como un doctor en divinidad? Pero eso no quiere decir que haya sido llamado al pastorado. Y no estoy diciendo con esto que no tengan que estudiar. Estudien todo lo que quieran y que les den un título como doctores en divinidad. ¡Wow! Teólogos. Pero no quiere decir que sean pastores. El pastor es llamado. Pero tengo título. El título no hace pastores. Lo hace el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién? Hablando de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, él constituyó apóstoles. Los apóstoles ya fueron constituidos. Los requisitos para ser apóstoles era que tendrían que haber estado en el ministerio
de Jesucristo que lo hayan visto en vida y en muerte. Hoy en día nadie ha llegado a ver a Jesús de muerte o en su ministerio y también resucitado. Entonces podemos dar por sentado que los apóstoles ya pasaron, ya no hay más apóstoles. Fue para su inicio de la iglesia. También otros profetas, dice ahí, entendemos que la profecía, todo lo que Dios debía haber designado, ya se cerró en el Apocalipsis, ya está todo dicho. Entonces el tipo de profecía que se daba en la Biblia ya también está cerrado. Entonces ahora entendemos que el Señor sigue edificando su iglesia por medio de evangelistas, pastores y maestros. ¿Y quién los llama a esta función? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Lo que leíamos recién. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Y quién puso a estos hombres en el rebaño? En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Quién puso a estos hombres por obispos para apacentar la iglesia del Señor? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Pablo y Bernabé se congregaban en este lugar, ministrando, dice ahí versículo 2 del capítulo 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién llamó? El Espíritu Santo dice a la iglesia, apartadme. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es y será el Espíritu Santo que hace el llamado al ministerio pastoral. Entonces, debemos entender que es el Espíritu Santo quien llama, Él aparta y Él hace pastores. Ahora bien, hay un riesgo también en esto. Por los días en el que vivimos puede venir alguno y decir, siento que el Espíritu Santo me está llamando al pastorado. Y uno puede decir, bueno, hermano, bien, porque escrito está, si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra desea. Entonces está diciendo, yo siento en el Espíritu que estoy siendo llamado al pastorado. Ahora, ante esa expresión, ante ese anhelo o ante ese deseo que está expresando el hermano, empieza la función de la iglesia. Pablo, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia en Antioquía, apartadme a Saulo y a Bernabé. La iglesia no se opuso, porque sabían y veían las evidencias de ese llamado. La iglesia entra en juego porque también escrito está, si bien dice ahí, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero también escrito está en los siguientes versículos de ese capítulo 3, están escritos los requisitos que debe cumplir un hombre para ser uno de los pastores de la iglesia. Entonces, no puedo quedarme simplemente, miren, el hermano dice que ha sido llamado al pastorado. Ahora la iglesia tiene que ver esas evidencias de ese llamado. Entonces concluimos con esto. Hermanos, el Espíritu Santo llama, pero la iglesia reconoce al llamado y al capacitado por Dios para servir en el ministerio pastoral. Dios llama, la iglesia lo reconoce. La iglesia ve ese llamado. Porque, mis hermanos, no hay tal cosa como los autonombrados pastores en la iglesia de Cristo. La iglesia debe reconocer los dones que ha recibido del Señor para su mutua edificación, para la edificación de la iglesia. Incluso, vamos un poco más, Pablo y Bernabé fueron llamados y ellos fueron constituyendo iglesias. Hoy en día hay mucha gente, como una vez nos visitó alguien que dice que ser pastor y que anda dando vueltas por distintos lugares, y si ustedes le preguntan a qué congregación pertenece, no tiene congregación. Pablo y Bernabé fueron a distintos lugares constituyendo iglesias, pero ellos después volvían y rendían cuentas a su iglesia local.
Entonces, cuando el Señor llama incluso a pastores a abrir obras en otro lugar, deben salir de una iglesia local. No puede haber autonombrados, no puede haber uno que diga, mira, yo creo que he sido preparado y si la iglesia no lo reconoce, yo me voy a otro lugar y abro una obra. Hágalo. Pero no es el modelo bíblico de iglesia. Debemos ver estos parámetros porque hay mucho de este tipo de personas. Y debemos imitar la iglesia como Pablo y Bernabé fueron llamados y enviados por la iglesia. Lo cuarto que vamos a ver, ¿cuál es la función? Vamos a ver entonces la tarea pastoral. ¿Cuál es la función de los pastores en la iglesia local? Para muchas personas los pastores en la iglesia no hacen nada. Ellos no trabajan, solo se dedican a predicar. Hermanos, sé que la mayoría de los que están en este lugar salieron de congregaciones en la cual vieron el actuar del pastor. Y hoy, viendo esta realidad, viendo estos lugares donde ustedes posiblemente se congregaban antes, veían el actuar del pastor, yo no sé si era bueno o mala, yo no lo sé, pero ha hecho que ustedes formen un parámetro del pastorado en la iglesia. O sea que cada uno de ustedes tiene una idea armada en la cabeza, tienen pensamientos armados acerca de lo que debería o no hacer un pastor. Pero esas ideas no son suficientes. Es necesario que nosotros demos un vistazo a la Biblia para ver cuál es la función de los pastores. Para que no sean solamente nuestras ideas. Es más, si tienen buenas ideas van a ser semejantes a lo expuesto a continuación. Leamos de nuevo entonces, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente que los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquellos que piensan que los pastores no trabajan, ahí dice sí trabajan. Entonces, independientemente a los que digan allá afuera, los pastores son unos vagos, no hacen nada, nosotros como creyentes debemos entender que lo que la Biblia dice es verdad. Y si la Biblia dice que trabajan es porque trabajan. Y el trabajo que tienen es en predicar y enseñar. La palabra predicar y enseñar. La tarea que tienen es, predicar y enseñar ¿qué? La palabra de Dios a la iglesia. Ese es el trabajo principal a la cual ha sido llamado todo pastor. La palabra predicar viene del logos, hablando acerca de un discurso, anunciar, exponer o proclamar la verdad de Dios públicamente. O sea que cuando uno dice predicar es lo que estoy haciendo ahora. Estoy proclamando, anunciando, exponiendo públicamente a la iglesia. Enseñar es la palabra griega didascalía, que hace alusión a una instrucción o enseñanza que se puede dar no públicamente necesariamente, sino también en privado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Hechos capítulo 20, otra vez, versículos 17 al 20. Hablando otra vez al 21 vamos a leer. Otra vez en el relato de Pablo llamándolos a los ancianos, veamos cuál era la función de Pablo cuando estuvo liderando la iglesia en Éfeso. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y presten atención ahora, y como nada que fuese útil he rehuido que de anunciaros. O sea, eso es la misma palabra proclamar, exponer o predicar.
He rehuido de anunciaros y ¿qué más? Y enseñaros. Ahora lo aclara, públicamente y por las casas. O sea, predicaba, enseñaba públicamente, pero también la tarea era de enseñanza por las casas, o sea, en privado, personal. ¿Y qué es lo que hablaba en esas visitas o en la proclamación pública y por las casas? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos predicaban y anunciaban a Cristo y a este crucificado, tanto para la salvación como también para el crecimiento espiritual de cada creyente. La predicación y la enseñanza son los medios por los cuales los pastores cuidarán y guiarán el rebaño del Señor, mis hermanos. Un hermano de apellido Struch dice, si queremos entender a los ancianos cristianos en su función, debemos comprender la figura bíblica del pastor. Como cuidadores del rebaño, los ancianos del Nuevo Testamento deben proteger, alimentar, conducir, cuidar el rebaño del Señor. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y es por eso que los pastores o los que guían la iglesia no deben descuidar su trabajo pastoral en la iglesia, así como no descuidaron también los apóstoles su función en el momento que ellos predicaban. En Hechos capítulo 6, voy a leer solamente el versículo 2, yo les cuento el contexto. La iglesia estaba sufriendo una queja de las viudas que estaban siendo desatendidas, entonces esa queja llega a los apóstoles y miren cuál era el principal objetivo de estos hombres, cuál era la tarea principal de los apóstoles. Versículo 2 del capítulo 6 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y miren que acá también no dice, busquen a uno para que se encargue de esto. Dice, busquen entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, la iglesia debe orar y proveer los recursos para que los pastores se dediquen a la oración y a la predicación pública y a la enseñanza por las casas. Pues el Señor dio pastores a la iglesia para que pueda cada uno de ustedes ser edificado. ¿Y cómo va a ser edificado? ¿Cómo va a ser instruido? Por medio de la exposición de la palabra públicamente o en privado. Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, otra vez en esto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya entendimos que es el Espíritu Santo quien pone a pastores, maestros, evangelistas en la iglesia. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, hermanos, ¿por medio de qué? De los pastores, del liderazgo en la iglesia, no de otra forma. Él constituyó al liderazgo de la iglesia ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Y el versículo 3 dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, este es el medio por la cual Dios ha establecido que la iglesia debía crecer. Cada uno de ustedes, si entienden la función de los pastores, ustedes van a aprender a hacer uso de los recursos que Dios les ha dado. 5. Ya terminando. Los pastores entonces, si son aquellos por los cuales vamos a ser guiados, cuidados, enseñados,
el temor que uno tiene en la mente. Entonces, como quinto punto vamos a ver, los pastores son la autoridad máxima en la iglesia. Ya hemos visto que Dios diseñó un mecanismo de crecimiento. Ahora, preguntémonos, ¿los pastores son la autoridad máxima en la iglesia? Mis hermanos, aunque ya hablé del liderazgo y del gobierno en la iglesia, los pastores no son la autoridad máxima en la iglesia. Ellos, mis hermanos, los pastores o el liderazgo de la iglesia, no compraron con sangre la iglesia del Señor. Por tanto, no son dueños de la iglesia. Cristo lo es. Los pastores en la iglesia responden a la cabeza, a Jesús. Él es la autoridad máxima en la iglesia y Él gobierna la iglesia. Y en su gobierno Él ha dado ordenanzas, y esas ordenanzas nosotros las podemos conocer por medio de ¿qué? De la Biblia. Ahora bien, que ellos no sean la autoridad suprema en la iglesia, la autoridad máxima en la iglesia, no con esto queremos decir que pueden ser menospreciados o ignorados. ¿Saben por qué no? Porque Cristo mismo, este supremo, la máxima autoridad, la cabeza de la iglesia, designó a los pastores para que sean los comunicadores de su palabra y que por medio de ellos sea conocida la voluntad de Dios. Esto en la iglesia. Es Jesús quien dijo: yo edificaré mi iglesia. O sea que el buen pastor, mis hermanos, diseñó la iglesia. Y en su diseño, Él dijo que en la iglesia debía ser guiada, pastoreada, liderada por pastores y diáconos. Y es por eso que en Hebreos, aunque los pastores no son la autoridad suprema, pero si los están guiando conforme a la palabra del Señor, si los están guiando en el temor y en la amonestación del Señor, si realmente están parados y así como decían los apóstoles y están predicando delante de Dios y de parte de Dios, esto debe la iglesia. Como dice en Hebreos 13, versículo 17, dice: obedeced. Pero si no son la máxima autoridad en la iglesia, pero Cristo mismo dejó escrito esto: obedeced a vuestros pastores, ¿y qué? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No son la máxima autoridad, no son la última palabra, no son, Cristo lo es, pero Cristo dijo: obedeced y sujetaos a vuestros pastores. Hermanos, el próximo domingo continuaré exponiendo este capítulo, ya metiéndonos más en el texto. Pero mis hermanos, debemos reflexionar en esto que hemos aprendido. Pues nosotros ahora sabemos acerca de lo que es el ministerio pastoral. Y el saber esto ayuda a la iglesia a usar todos los recursos que Dios le ha dado para su edificación, incluso para ser agradecidos. El Señor les ha dado, si bien ahora somos 3 personas con las cuales dependemos del Señor para guiarles a ustedes, pero deben ser agradecidos porque el Señor ya les ha dado un liderazgo en la iglesia. Ustedes deben ser agradecidos porque el Señor ha abierto sus ojos para que ustedes reconozcan al primer pastor de la iglesia. O sea, esa es la obra del Espíritu Santo. El hecho de que hayan reconocido el primer pastor de la iglesia es la obra del Espíritu Santo obrando para que luego más varones que fueran llamados por el Señor también sean capacitados por Él. Saber
que los pastores no solo predican públicamente, sino que también enseñan por las casas, nos prepara ¿qué? ¿Para qué? Para recibir las visitas del pastor. No tengo tiempo. No puedo, no. Es la tarea. No impidan que el pastor haga su trabajo, públicamente y en privado. ¿Y por qué es necesario esta instrucción? Para que nosotros seamos, ¿qué? Capaces de llevar adelante la obra de nuestro Dios. Imagínense, alguien que entra en la congregación y no sabe la función de los pastores, no saben o por ahí no quieren entender cuál es su rol. Y entonces un día, vamos a hacerlo en el caso mío, voy a la casa de este que no ha sido instruido acerca del rol pastoral, de la instrucción que debe recibir, voy a la casa, vine a visitarte. Pasá. Y por ahí empiezo a decirle, hermano o hermanas, matrimonio. Por ahí he estado viendo que por ahí les está costando en su relación matrimonial, o les está costando por ahí disciplinar o orientar a sus hijos en cuanto a la palabra del Señor. Mis hermanos, y esto lo he experimentado yo, y no es que mi experiencia sea la palabra, pero he descifrado la voz de la carne. Alguien que no ha sido instruido en esto va a pensar esto. ¿Y este quién es? O sea, viene a mi casa y me dice lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir, cómo tengo que guiar a mis hijos. ¿Quién se cree este hombre? Ese es el pensamiento que una vez tuve cuando me estaban enseñando acerca de la educación a mis hijos y lo estaba haciendo un pastor. Y después me fui al trabajo pensando, ¿y quién es este que se mete? ¿Y cómo él me va a enseñar a mí a disciplinar o a corregir a mis hijos? Ese era el pensamiento mío, porque no había sido instruido en esto. Pero cuando soy instruido, debo entender que la función del pastor no es solamente predicar, sino también enseñar por las casas. Entonces todos vamos a aprender, vamos a poner en funcionamiento. Tienen una crisis matrimonial, tienen una crisis con sus hijos y hermanos, con todo el amor del mundo y por el amor a nuestro Señor, la Internet no puede reemplazar la función del pastor. Tengan cuidado de usar la Internet en vez de usar los recursos que Dios les dio a la iglesia. Y lo digo tanto para jóvenes como para grandes, lo digo para maridos como para esposas, lo digo para padres como para hijos. No pueden de alguna manera cambiar el diseño de Dios por la Internet, aunque sea lo más fácil, lo más práctico, y aunque ustedes reciban la instrucción de los mejores teólogos por Internet. Dios le ha dado a su iglesia local pastores, diáconos, para que por medio de ellos sean guiados. Y ahora que hemos dado este vistazo al ministerio pastoral, cada uno de nosotros debe examinar si su visión de los pastores se parece a este modelo bíblico. Y si no, hermanos, deben arrepentirse. Deben arrepentirse y darle gracias a Dios también, porque Él los está instruyendo para que abracen, tanto hombres como mujeres abracen este hermoso diseño de Dios que es la iglesia. Sé también que cuando uno ha tenido malas experiencias o incluso ha visto por internet a falsos predicadores que se enriquecen con las ofrendas de los demás, uno tiende a pensar que todos son iguales. Pero después de conocer la función de los que dirigen la iglesia, debemos orar, hermanos. Debemos orar por el gobierno de la iglesia, para que cada uno de nosotros podamos gobernar bien y seamos de buen testimonio a todos. ¿Y qué más? Sé que también las malas experiencias y las malas referencias de pastores falsos hacen que muchos incrédulos resistan unirse a la iglesia. Y por eso, mi amigo, mi amiga, en esta mañana quiero decirte que
Aunque hayas visto a predicadores fraudulentos que se enriquecen, aunque hayas visto malas evidencias de pastores, eso no va a ser la suficiente excusa para vos decirle al Señor que porque este predicador era un hipócrita, yo no te seguí. Porque este predicador era un mercader de tu palabra, yo no te seguí. No es suficiente excusa para nosotros no unirnos a seguir a nuestro Señor. Entonces, si esa es tu excusa, debes arrepentirte. Debes arrepentirte de tus pecados, mi amigo, mi amiga, y creer en Jesucristo. Jesucristo murió por tus pecados para que tus pensamientos sean corregidos y que puedas ser amoldado al diseño perfecto de Dios. Pero debes arrepentirte de tus pecados, porque si no estás siguiendo a Cristo con la excusa de que los pastores son falsos, estás teniendo una falsa fe. No puedes creer en Dios a tu manera. Debes arrepentirte. Porque aunque hayan pastores fraudulentos, Jesús se presenta como el buen pastor. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Y saben qué hizo este buen pastor? Dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Escuchaste? Él dio la vida por sus ovejas. Es Él el que llama, es Él el buen pastor, es Él el que dio su vida para rescatarnos. Él dio su vida, Él murió para que puedas tener vida y vida eterna. Entonces, mi amigo, mi amiga, no sigas pecando, no sigas tus ideas, debes venir a Cristo y debes seguirlo. Dice que Él murió por sus ovejas, pero también dice en capítulo 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen. Pero yo creo en Jesús, y si no estás siguiendo a Jesús, no eres su oveja, porque Jesús afirma, mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Y aquellos que siguen al buen pastor, escuchen esta realidad, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este buen pastor dio su vida, y a pesar de la debilidad o de la fragilidad de los pastores humanos, Él sigue siendo fiel. Y es por eso que la iglesia debe orar, para que los pastores humanos puedan ser imitadores de este buen pastor. Entonces debes venir a Él si escuchas la voz de tu pastor, si escuchas la voz de ese buen pastor y eres oveja del Señor, debes seguirlo. No seas como ese trencito que fue buscando, vagando otro rumbo, sino debes venir. Ese es tu propósito, venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Hermanos, iglesia, Él es el buen pastor. Y la Biblia dice que nada nos faltará porque Él ya nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos para crecer. Hermanos, piensen, examinen y mediten. Por alguna razón Él puso en la iglesia pastores. Y por alguna razón, hermanos, por alguna razón el enemigo introdujo en la iglesia a falsos pastores. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es su propósito? Para que cuando ustedes empiecen a desconfiar de los pastores, no hagan uso. No hagan uso de lo que Dios les ha provisto. ¿Y sabes cuál es el peligro de no hacer uso de lo que Dios te ha dado? Llegará el momento que tendrás esta conclusión. No necesito de los pastores. Yo puedo hacerlo solo. No necesito del liderazgo. Yo al Señor lo puedo buscar en mi casa solo. No necesito de la instrucción. Y te vas a engañar a vos mismo. ¿Y saben qué? Dios no se equivoca. Por alguna razón está establecido un liderazgo en la iglesia. El Señor no se equivoca. Hagan uso de los recursos que Dios les ha dado. Y por último también debo decir que los pastores y los diáconos también necesitan de Cristo. Hermanos,
Marco, hermano Bruno y yo. Debemos saber que seguir a Cristo y servir a Cristo es lo más honroso que el Señor nos haya llamado a hacer. Y debo animarles también y decirles que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Debemos seguir esforzándonos para poder llevar a la iglesia como cuidando de la grey del Señor, porque para eso fuimos llamados. Y también hay una promesa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Cristo, hermanos, por su palabra, por la iglesia, por su hermoso diseño, y que cada uno de nosotros pueda moldar sus pensamientos a la palabra de Dios. Y que si en alguna razón nuestra visión del pastorado ha estado errado, el Señor nos dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, y Él les está dando la posibilidad de abrazar y disfrutar de ese regalo que Dios les ha dado, que es la iglesia del Señor.